¿Cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, en el día de hoy quería hablarle de algo que aparentemente para el común de la gente, para la gran mayoría, es un tema que está vedado, ¿sí? Una información que pocos conocen. Yo le llamé silencio ensordecedor. ¿Y por qué digo silencio ensordecedor? Digo silencio ensordecedor porque es un silencio justamente que proviene de los lugares que no deberían estar silenciados, no deberían estar callados, justamente todo lo contrario, deberían estar explicándole a la comunidad, a la sociedad o al sector que ellos representan lo que va a significar la actividad que se va a realizar dentro de muy poco. Se ha hablado en algunos medios simplemente sobre esta realidad. Yo considero que es un silencio ensordecedor. ¿A qué me refiero? Me refiero a la explotación offshore del litoral marítimo. Van a empezar a trabajar, bueno, ya están haciendo prospecciones en el litoral marítimo, acá muy cerquita, a 300 kilómetros de Mar del Plata. Ya están divididos por lotes, se ha loteado todo el litoral marítimo, zona norte, zona centro, zona sur. Está todo loteado, con superficies muy extensas que podrían abarcar tranquilamente la provincia de Tucumán, la provincia de Santa Fe. Son miles y miles de kilómetros de superficies que van a abarcar este loteo. Y digo que es silencio ensordecedor porque me llama la atención que los sindicatos que representan los intereses del personal que realiza actividad pesquera, por ejemplo, tanto el sindicato local, que es el SIMAPE, como el sindicato que abarca toda la República Argentina, como es el SOMU, no los escuché hablar sobre la problemática ni tampoco dar su propio punto de vista. Por ahí sí escuché a algunos que dicen que no va a pasar nada, que no va a haber ningún riesgo. Ahora, esta visión de ellos, ¿respaldada en qué? No, porque no es por desmerecer su visión y su conocimiento. Para poder hablar del tema hay que ser un idóneo del tema. En el tema podría hablar tranquilamente un ingeniero en petróleo, una persona que tenga que ver con el medio ambiente, un biólogo marino, por ejemplo. Pero simplemente una observación, inclusive siendo profesional o académico, si no sos de la materia, no tenés el conocimiento y la idoneidad como para poder hablar sobre esta problemática. Pero me llama la atención el silencio de ese sector, ¿no? Me llama la atención el silencio ensordecedor del SIMAPE, del SOMU, del sindicato de patrones de pesca, del sindicato de maquinistas, del sindicato de todos los gremios que nuclean la actividad pesquera, que sinceramente no escuché absolutamente nada con respecto al riesgo inminente que traería el hecho de que esta empresa noruega venga y comience a realizar la exploración propiamente dicha, porque ahora lo que están haciendo básicamente es la prospección. Eso no trae ningún efecto todavía negativo sobre el recurso pesquero, sobre la fauna marina, sobre el medio ambiente. Y el problema va a originarse después, en la segunda etapa, cuando comiencen a hacer las explosiones sísmicas, las perforaciones. Ahí va a comenzar el mal de todas las cosas, porque bueno, yo no conozco del tema, pero simplemente estuve investigando, estuve indagando, y lo que dicen especialistas no es muy bueno. No hay muy buen futuro con respecto a estos proyectos. La mayoría han terminado mal. Pasó en Brasil, pasó en México. Y bueno, acá también ya tuvimos una experiencia. Voy a leer un artículo que me parece que es muy, pero muy importante. El artículo, bueno, como les dije, pertenece a Greenpeace.
y está redactado por Laura Colombo el día 2 de agosto del año 2023 y dice así: estos son los riesgos de la exploración offshore en el mar argentino. A principios de julio se produjo una grave explosión en la plataforma marina ubicada en medio del Golfo de México, donde se perfora el suelo para extraer gas y petróleo. La empresa responsable, Petróleos Mexicanos, Pemex. Ahí se puede ver el tweet que dice: a solo unos días del segundo aniversario de la explosión del gasoducto que generó el ojo de fuego el día de hoy durante la madrugada, una plataforma de Pemex que produce gas volvió a incendiar el mar. Es una muestra más de que no podemos seguir anclados a un modelo fósil. Se puede ver la foto de lo que ocurrió en julio del 2021 y lo que ocurrió en julio del 2023. Es decir, que después de 2 años aconteció exactamente lo mismo. Este episodio se sumó a otro de igual gravedad que ocurrió en los días previos a apenas 12 kilómetros de ahí. Un oleoducto de la misma petrolera generó una fuga de hidrocarburos en el fondo marino por una perforación o una ruptura del caño. En vistas de la primera perforación exploratoria que se realizará en la cuenca norte de Mar del Plata, estos dos hechos ocurridos en México demuestran que la actividad offshore, es decir, la que se realiza mar adentro, implica grandes riesgos de contaminación, de destrucción del ambiente y suelen convertirse en tragedias. Acá podemos ver lo que pasó. Además, evidencia que las empresas responsables no monitorean, no previenen ni contienen estos desastres como debieran. A las pruebas nos remitimos. Fue un científico radicado en España quien encontró a través de imágenes satelitales el derrame de la petrolera Pemex en el Golfo de México. Así lo contó el mismo protagonista, Guillermo Tamburini, doctor en ingeniería y cofundador del Observatorio de Sismicidad Inducida de Vaca Muerta, en una entrevista hecha por Emilia Delfino del diario AR. Tamburini detectó este derrame que de pequeño no tenía absolutamente nada. La mancha de petróleo se extendía en una superficie que es del doble de la capital federal, es decir, 400 kilómetros cuadrados. Al notarla, contactó con colegas de otros países, lo que derivó en una investigación preliminar de 20 organizaciones ambientalistas y científicas que exponen los daños ambientales y humanos de los accidentes registrados. El científico, hijo de exiliados argentinos en España, agregó: ese es el grado de descontrol que puede llegar a tener una plataforma petrolera. En esta interesante nota de Emilia Delfino para el diario AR, Tamburini comparte datos de importancia para entender de qué hablamos cuando decimos de perforaciones petroleras offshore. Para empezar, destaca que el riesgo del offshore es porque el grado de complejidad es exponencial respecto al trabajo en tierra. Es decir, es muchísimo más complejo. Por lo tanto, todo riesgo también se multiplica exponencialmente. Además, este tipo de industria, como también en la mega minería o cualquier megaproyecto, suele estar alejado de la población y eso permite una impunidad muy grande para los operadores porque nadie sabe lo que pasa y es muy difícil llegar. En este sentido, recuerdo haber visto en videos técnicos de empresas de plataformas petroleras y es casi algo tan excepcional como una nave espacial. Entonces, el grado de complejidad, de aislamiento y de riesgo que tiene es elevadísimo y los cohetes a veces fallan. Si uno elige desarrollar un cohete o elige subirse a un cohete,
sabe que hay un riesgo intrínseco. Pero cuando decimos desarrollar el petróleo en el mar, ¿sabemos que hay un riesgo intrínseco? Por último, Tamburini hace una metáfora muy clara sobre lo que enfrentamos cada vez que un nuevo proyecto de extraer combustible fósil tiene una luz verde. La casa se está quemando y no es momento de prender más hornallas. Discutimos si fueron los otros los que quemaron la casa, pero el problema es que se está quemando. ¿Y vos me decís que querés venir a prender otra hornalla? ¿No traes baldes de agua? Es lo único que podemos hacer. Realmente la nota es bastante elocuente, porque bueno, proviene de un especialista, ¿no? Que nos está advirtiendo lo que posiblemente pudiera pasar. Dice algo que es muy relevante en la nota, porque dice que lo que sucede allí es como que es una información muy vedada, son hechos que están muy alejados de la visión pública, ¿no? Están muy alejados de lo que podría, bueno, que la gente se entere básicamente, porque esto, cuando pasa algo, queda entre el observador, el organismo de control y la empresa privada. En este caso, bueno, estamos hablando de empresas noruegas. Cuando sucedió esto, bueno, era Pemex, una empresa mexicana. Y cuando pasó en Brasil, bueno, fueron otras empresas, bueno, la Shell. Pero siempre que pasa esto, primero que la empresa no se quiere hacer cargo, la petrolera no se quiere hacer cargo del impacto ambiental, de las pérdidas económicas con relación a la pesca subyacente, a lo que se desarrolla en ese territorio marítimo. O sea, básicamente la empresa petrolera no se quiere hacer cargo de nada. Pero contextualizando esta problemática que ocurrió en otros países, ocurrió en México, también ocurrió en Brasil, y lo vamos a trasladar a lo que es la idiosincrasia y la infraestructura que tiene la República Argentina. Lamentablemente no estamos a la altura de las circunstancias, y no es por desprestigiar o desmerecer a los profesionales que tenemos aquí en la República Argentina, sino simplemente ser coherentes, que todo lo que toca el Estado en Argentina, todo está corroído, todo es corrupción, todo es una matriz delictiva, todo es la oportunidad para hacer caja, todo es la oportunidad para quedarse con coimas. Yo perteneciendo al sector de control y fiscalización, le puedo decir que los controles son ineficientes, le puedo decir que hay negocios de permisos de pesca, le puedo decir que hay negocios de cupos de pesca, le puedo decir que hay un gran kiosquito de liberaciones de barcos, le puedo decir que en los muelles pasan cosas, y han pasado cosas. Han sido lugares para transportar cocaína, por ejemplo, como fue el operativo Langostino Blanco, pero sistemáticamente, los hechos de corrupción que pasan en la Argentina están ligados directamente con la vehemencia del Estado. Entonces, trasladar esta problemática de la pesca, lo que pasó hace poquito con este buque Taián pescando en merluza negra sin tener un permiso y haciéndolo recurrentemente, porque no es la primera vez que lo hace. Ya hay denuncias anteriores. Es más, ya ha logrado exportar a Europa la merluza negra, que, como les dije en videos anteriores, tiene un precio y una cotización que ronda entre los $17.000 y los $25.000 la tonelada. En el intermedio hay manos de políticos que han permitido, obviamente, que esta empresa, la canadiense, Noruega, empresa noruega, haya podido exportar la merluza negra. Significa que hay una estructura delictiva. Alguien les permitió que puedan tener un certificado de procedencia, un certificado de trazabilidad. ¿Por qué hago esta comparación con lo que es esta problemática del petróleo? Porque si no podemos controlar la pesca, ahora ya con 90 días de un gobierno que quiere cambiar la realidad y que puso a una persona a lo mejor pecando de inocente porque no sabía realmente quién era López Cazorla, ahora ya hay evidencia empírica de lo que está haciendo, porque ya demostró quién es, ya demostró que no es ineficiente, sino que hay algo raro, hay algo espurio, porque ya en menos de 90 días de mandato de nuestro flamante presidente tenemos un designado en la pesca que es López Cazorla, que ya
está implicado, por lo menos ahora, en este hecho. Y vamos a ver qué es lo que responde. Pero, y aparte no sé qué es lo que va a responder, pero la pregunta que yo me haría, ¿qué es lo que va a responder cuando va a tener que dar cuenta, por ejemplo, de justificar por qué motivo puso a gente, a personas que están relacionadas directamente con la actividad sindical, a dirigir los designios de la pesca en el puerto de Mar del Plata, ni más ni menos, el puerto más importante de la República Argentina, y que tiene lazos directos con el Frente Renovador, partido totalmente antagónico y que está en la vereda del frente de las ideas del cambio, de las ideas de la libertad. López Cazorla va a tener que explicar todas esas inconsistencias y todas esas incongruencias que yo no quiero pecar de malicioso, pero deja mucho que decir, deja mucho que especular. Y si lo traslado a esto, a estas plataformas offshore que dentro de muy poquito ya van a empezar a comenzar la segunda etapa, que es la exploración y la perforación por medio de explosiones sísmicas. Y tuve que cambiar de escena porque tuve un inconveniente, así que voy a seguir en esta otra oficina porque no sé qué pasó, tuve unos problemitas de conexión allá, así que vine para acá. Pero volviendo a lo que les decía con esto de si hay una estructura, un andamiaje corrupto y no podemos controlar la pesca, no podemos controlar el narcotráfico en una ciudad como lo es Rosario, y no es que mezclo las cosas, simplemente digo la ineficiencia y la corrupción que hay en el Estado, mucho menos vamos a tener la expertise, la seriedad, la ética y la moral para poder regular y poder auditar y controlar realmente el manejo que va a haber en esas plataformas que van a estar a 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. En algunos lugares 300 kilómetros, en algunos lugares mucho más. Estamos hablando de que está todo loteado, zona norte, zona centro, zona sur, que si lo llevamos a una comparativa, es más o menos para que se den una idea y puedan dimensionar lo que va a abarcar todo ese loteo y dos provincias, la provincia de Tucumán y la provincia de Santa Fe, para que ustedes puedan dimensionar la extensión de superficie que va a tener todo ese loteo. Ahora quiero traerles un artículo que, como también leí el primero, que tiene que ver con Greenpeace, y habla de las 10 razones por las cuales no debería venir o no deberían venir acá a Argentina las plataformas offshore a explorar el petróleo. Voy a leer el artículo, ¿sí? Bueno, como les decía, es un artículo de Greenpeace, también escrito por Laura Colombo el 11 de enero del año 2022. Y dice: las 10 razones para detener las exploraciones petrolíferas en el mar argentino. Hoy nuestro mar argentino enfrenta la amenaza inminente de la instalación de plataformas petroleras en zonas sumamente relevantes para la biodiversidad, el turismo y la vida en comunidades costeras. Además del proyecto de la empresa noruega Equinor, en asociación con la empresa Shell e YPF, recientemente aprobado para realizar exploraciones sísmicas en los bloques CAN 100, 108, 114 de la cuenca argentina norte, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Existen otras 14 solicitudes en curso para realizar exploración sísmica y perforaciones exploratorias. El mar argentino fue loteado en beneficio de las empresas petroleras. En medio de la actual crisis climática y ambiental, abrir una frontera petrolera en una zona donde la actividad nunca se desarrolló y además es un área de alimentación y tránsito de especies icónicas como la ballena franca austral, el principal corredor biológico de nuestro mar, es una decisión totalmente errada que amenaza los medios y calidad de vida de la costa atlántica. Impacta directamente sobre la riqueza natural del mar argentino, profundiza la crisis climática y promueve políticas que van en contra de los compromisos internacionales adquiridos. Estos proyectos
no benefician a nadie más que a las corporaciones involucradas y solo traen destrucción a lo que nos brinda vida, alimento, trabajo y biodiversidad. Razón número 1. Porque le hacen un daño grave e irreparable a especies animales y a toda la biodiversidad del mar. La explotación petrolífera offshore requiere de la exploración sísmica para ubicar pozos de petróleo en el fondo marino. Esta práctica implica realizar bombardeos acústicos y así crear mapas submarinos detallados que las compañías petroleras utilizan para localizar las ubicaciones para la perforación. Los bombardeos se hacen con cañones de aire que crean ruidos extremadamente fuertes, comparable con un transbordador espacial, despegando, y las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. El ruido de las explosiones daña la audición de los animales, ya que tiene un alcance de hasta 300.000 kilómetros cuadrados, afectando a ecosistemas enteros. Las especies se desorientan, dejan de poder comunicarse, pierden la ruta migratoria, se estresan, son desplazados por hábitats naturales y lugares de alimentación, disminuye su crecimiento, sus lugares de apareamiento cambian para poder huir de los ruidos. Todo eso altera su supervivencia. Como consecuencia de la desorientación, los animales mueren por ahogamiento, choques y lesiones o varamiento. Razón número 2. Porque afecta particularmente a las ballenas. Hay menos ballenas en el mar argentino por los efectos de la exploración sísmica de petróleo. Muertes por ahogamientos, varamientos, ausencia de grupos de madres con crías son algunas de las consecuencias de los bombardeos acústicos constantes de la industria de hidrocarburos, que son tan potentes como el despegue de un cohete espacial. Como ejemplo, un estudio sobre el caso del Golfo San Jorge, lugar que comparten las provincias de Santa Cruz y Chubut, mostró en el año 2009, durante el periodo en el que se realizó actividad sísmica, que hubo una caída significativa de los avistamientos de cetáceos en sus hábitats naturales. Además, en uno de los periodos hubo una reducción drástica de los grupos de cópula y de las madres con cría, desapareciendo completamente de la zona. En el año 2008 se observaron 173 ballenas en el Golfo. Sin embargo, al año siguiente, luego de la operación sísmica, se registraron 92 y en el año 2010 apenas 46. Lo mismo ocurrió con la merluza Upsi, razón por la cual los pescadores artesanales registraron bajas de hasta el 70% en sus capturas. Las zonas donde hoy empresas petroleras planean operar son lugares vitales en la alimentación de la ballena franca austral y otras especies como el pingüino de Magallanes. También alberga especies endémicas con estados de conservación vulnerables, como por ejemplo el delfín franciscana, mamífero que viene reduciendo año a año su población. Entre sus principales amenazas está la industria petrolera. Razón número 3. Porque afectan la vida de las comunidades que no están siendo escuchadas. Estos proyectos petroleros en el mar argentino impactarían negativamente a las comunidades locales porque implicaría cerrar actividades como la pesca, el turismo y todas las que dependen de estas, como los deportes acuáticos, por ejemplo. La ciudadanía no quiere que comiencen con la exploración sísmica. Prueba de ello son las innumerables marchas, trabajos de ONG, investigaciones, asambleas, grupos ambientalistas, manifestaciones de vecinos y vecinas que se expresaron en contra de las operaciones petroleras desde que se dieron a conocer los planes de proyectos de explotación en el mar argentino y que tuvieron su máxima expresión con la marcha nacional conocida como el Atlanticazo durante este mes. La voz ciudadana quedó además registrada en la audiencia pública de julio del año 2021,
que si bien no fue vinculante, mostró un rechazo contundente del 90% a los proyectos petroleros. Siguiendo el acuerdo de Escazú, se trató una de las primeras intervenciones enmarcadas en este tratado internacional, donde la ciudadanía pudo opinar en materia de derechos ambientales, y aún se espera que luego se hagan vinculantes para pasar de ser un espacio de expresión a un derecho de decisión. 700 personas se anotaron, de las cuales 345 personas tuvieron la oportunidad de expresarse en contra de la actividad propuesta por Equinor, y en clara mayoría en contra de la expansión de la frontera petrolera. Solo 12 personas se expresaron a favor del proyecto y de la actividad, siendo que el total de esas 12 personas representaban intereses corporativos o tenían intereses personales ligados a los hidrocarburos. El 48% de los participantes manifestaron preocupación por la alta probabilidad de derrames de petróleo y la contaminación irreversible de los ecosistemas marinos, paisajes costeros y playas. Razón número 4. Porque el riesgo de derrames de petróleo es muy alto. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Centro sobre operaciones petroleras en nuestro mar argentino, si la explotación petrolífera en el mar argentino avanza, sería inevitable que se produzcan derrames de petróleo, contemplando incluso derrames de grandes cantidades, mayores a los 1000 barriles de petróleo. De acuerdo con un simulacro realizado por Greenpeace, un eventual derrame de petróleo podría llegar a las costas de Buenos Aires en 11 días e incluso se extendería hasta las costas de Uruguay en 21 días. La estadística muestra que ante eventos similares, las tareas de contención y recuperación solo logran que entre el 10 y el 15% del volumen total vertido sea recuperado. Por ejemplo, en el derrame del Golfo de México en el año 2010, provocado por el accidente de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum, el intenso y masivo operativo logístico de contención desplegado solo pudo recuperar el 17% de volumen de petróleo derramado. Este precedente nos da la pauta de que un derrame de petróleo en el mar argentino sería un desastre ambiental, con consecuencias prácticamente irreversibles. Número 5. Porque hay antecedentes en Argentina y en el mundo de desastres relacionados con los derrames de petróleo. En enero del año 1999, en Magallanes, provincia de Buenos Aires, hubo un derrame de petróleo protagonizado por la empresa Shell que afectó irremediablemente a la economía local. La ciudad no fue compensada por la empresa, que se limitó a colectar arenas contaminadas de la playa para retirarles el crudo y aprovecharlo. Aún hoy la localidad no pudo recuperar su auge económico antes del derrame. Al ser una localidad pequeña y costera, no pudo hacer frente al desastre sin verse en gran manera afectada a nivel de recursos económicos, logísticos y administrativos. En el año 1991 se produjo un gran derrame de petróleo de origen desconocido en el sur de nuestro país. Según información de la Fundación Patagonia Natural, por lo menos 17.000 pingüinos murieron empetrolados en la reserva de Punta Tombó, en la provincia de Chubut. Cuando el petróleo les cubre el cuerpo, además de exponerlos a tóxicos, se les apelmazan las plumas e interrumpe la barrera natural que los aísla del agua, destruye su sistema de protección y se hunden. El problema se agrava porque ese animal no puede volver al mar a alimentarse y puede morir por inanición o intoxicación al tratar de sacarse el petróleo de las plumas. A nivel internacional, el derrame del año 2009 en Brasil, conocido como la marea negra, afectó a más de 200 playas en 9 estados del noreste brasileño, 77 municipios a lo largo de 2.000 kilómetros, muchas de ellas lugares turísticos populares, llegando a un parque marino de gran biodiversidad donde las ballenas jorobadas se reproducen. Este petróleo no flotaba sobre el agua,
complicando las tareas de limpieza. Solo los primeros días se retiraron 4.000 toneladas de petróleo del mar. Se calcula que la descontaminación de los manglares y arrecifes de coral va a llevar más de 20 años. Y no se podrán consumir las especies que se reproducen en ese hábitat como cangrejos, almejas y mejillones. El 2 de octubre del año 2021, en Huntington Beach, California, se produjo un fallo en la tubería que va desde el puerto de Long Beach hasta una plataforma petrolífera en el mar, conocida como ELI, propiedad de Amplify Energy, operada por Beta Operation Company. El fallo provocó que 3.400 barriles de petróleo se derramaran en el canal de Catalina, creando una mancha que se extiende por más de 32.000 kilómetros. Las playas cerraron como resultado de la cobertura de petróleo, aves y peces muertos llegando a las costas. Días después del derrame se presentó una demanda colectiva federal en el Distrito Central de California en nombre de los pescadores, propietarios locales y otros contra Amplify Energy Corporation y otros relacionados con la rotura del oleoducto y el derrame del petróleo. La demanda establece numerosos reclamos de responsabilidad y busca todos los daños compensatorios, tanto legales y de otro tipo recuperables, incluso los costos de remediación y así como medidas cautelares, por ejemplo. En el año 2010, una explosión en la plataforma offshore de Deepwater Horizon en el Golfo de México derivó en el derrame de 780 millones de litros de crudo. Sí, escucharon bien, 700 millones de litros de crudo. Y la muerte de 11 trabajadores, más de 1 millón de aves y muchísimas otras especies. Sus efectos contaminantes continúan hasta el día de hoy. Estos son solo algunos de los casos que vienen afectando a diferentes países y regiones del mundo. Los derrames de petróleo paralizan la actividad que impulsan las economías costeras, como sucedió en California, Estados Unidos. El petróleo cubre las playas y la marea lleva hasta las orillas fauna marina muerta, provocando el cierre de las playas y cerrando las zonas de recreo que sustentan las empresas e industrias locales. Razón número 6. Porque el mundo le está diciendo no a los proyectos offshore. A nivel internacional, los gobiernos están limitando cada vez más a la industria hidrocarburífera por presión de la sociedad y argumentos climáticos, alegando que apostar a una industria petrolera que está llegando a su acoso implicaría una nula perspectiva del futuro. Países como Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Uruguay, Dinamarca, Estados Unidos, España y más recientemente Sudáfrica van cancelando uno a uno los proyectos offshore. Argentina, que tuvo una posición progresista en las negociaciones del Tratado Global de los Océanos de la ONU, demostrando un compromiso con la protección de los océanos, no puede ahora apostar por continuar la explotación del combustible fósil, que además de poner en riesgo el océano, contribuyen al aumento de las temperaturas a nivel global. Es urgente que las políticas de Estado que regulan las actividades económicas y extractivas prioricen la protección ambiental y por ello debemos frenar ya las exploraciones sísmicas en el mar argentino y la expansión petrolera offshore. Razón número 7. Porque no va a beneficiar a las economías locales. La pesca y el turismo en toda la costa atlántica dependen de un mar vital y saludable. No es cierto que el trabajo local vaya a aumentar en una proporción considerable, mientras si aumentan los riesgos de una disminución considerable de la actividad económica por tiempo indeterminado frente a un derrame de petróleo. Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. La pesca se ve afectada
con la sísmica y requiere de subsidios que afrontamos todos para la cobertura de esa actividad. No son las petroleras quienes responden ante la desaparición de cardúmenes. Ante un derrame puede ocurrir lo que pasó en Magdalena, que el pasivo ambiental del derrame arrastre todas las actividades económicas de la localidad. Dentro de los sectores económicos tradicionales, la economía del partido de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es la ciudad de Mar del Plata, se encuentra liderada por el sector de servicios, en el que se destaca la actividad turística, que la convierte en la primera ciudad turística del país. Mar del Plata recibe 8 millones de turistas anuales. Solo durante el verano puede recibir la mitad de esa cifra. La industria petrolera es incapaz de desempeñar ningún papel en una recuperación justa y equitativa tras la pandemia. Es una industria que se alimenta de subsidios, necesita el constante aporte del Estado, agrava la emergencia climática, difunde la contaminación y la oculta y destruye la biodiversidad. Es una industria que está en declive y que no debe ser ampliada. En un mundo adaptándose a las nuevas condiciones ambientales por el cambio en el clima, el único rol de la industria petrolera es gestionar su decrecimiento al incorporar una transición justa para los trabajadores y construir una industria renovable. Razón número 8. Porque todo el proceso viene haciéndose a espaldas de la ciudadanía. Desde el año 2016 se otorgaron permisos para desarrollar exploración sísmica en más de 1 millón de kilómetros cuadrados del mar argentino hasta el año 2025. Estas concesiones se hicieron a espaldas de los argentinos, sin consulta pública ni tratamiento parlamentario. El proceso por medio del cual se entregaron estos permisos con una simple resolución ministerial no fue suficiente para resguardar la integridad y la protección del mar argentino. La Constitución Nacional, en su artículo número 41, dicta que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Estos permisos se entregaron en contra de estos principios de justicia social y ecológica. Desde Greenpeace se fueron realizando pedidos de información pública al Ministerio de Ambiente. En el marco del acceso a la información pública, en el marco del acceso a la información pública ambiental de la Ley General de Ambiente 25831, para saber si efectivamente existían otras solicitudes de trabajo, es decir, actividad sísmica, perforaciones y exploración en el mar argentino, que hubiesen ingresado a la Secretaría de Cambio Climático del Ministerio y que estuvieran en proceso de evaluación de impacto ambiental en el marco de la Resolución 3/2019. En el caso de la reciente aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la Resolución 436/2021 de la explotación petrolera offshore en el mar argentino, hubo meses de silencio en los que el rechazo de la población fue constante, antes de que las solicitudes de Equinor se resolvieran el día 30 de diciembre en épocas de fiestas, vacaciones y ferias judiciales. También el acceso a la información fue obstaculizado, dado que los accesos al seguimiento de expedientes electrónicos fueron demorados durante semanas. A su vez, la resolución que aprueba la solicitud de Equinor no cuenta con información aclaratoria ni adjunta los expedientes, ni la declaración de impacto ambiental. Razón número 9. Porque el cambio climático requiere que dejemos de explotar petróleo ahora.
Además de ser extremadamente peligrosa la explotación petrolífera offshore, es sumamente incompatible con la realidad ambiental que le toca vivir a la República Argentina. Esta actividad genera emisiones fugitivas de metano durante la explotación y emisiones de dióxido de carbono, óxidos nitrosos y otros durante la combustión de los hidrocarburos producidos. Estos gases de efecto invernadero afectarán al clima donde quiera que se quemen. Resulta contradictorio que en nuestro país se esté impulsando la expansión de la industria petrolera en el mar argentino. Todas las etapas de este desarrollo son perjudiciales para los ecosistemas de nuestro mar, desde la exploración sísmica hasta la extracción. Destruye los ecosistemas marinos y tiene gravísimos impactos en la fauna. Este proyecto podría generar emisiones anuales de hasta 3,1 millones de toneladas de dióxido de carbono, una verdadera bomba de carbono. La extracción y combustión de petróleo genera un gran volumen de emisiones extra que se sumarán a las vigentes y a las emisiones del resto de los países, lo que profundiza el cambio climático, vulnerando así la subsistencia de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. A su vez, la exploración sísmica impacta directamente en el poder de resiliencia del océano, propiciando el colapso del principal mitigador del cambio climático. Debemos tener en cuenta que en su último reporte, el IPCC concluyó que no debe haber inversiones en combustibles fósiles en ningún lugar y la eliminación gradual de la infraestructura existente debe alinearse con el objetivo de 1,5 grados centígrados. Razón número 10. Porque no hubo una evaluación de impacto ambiental correcta. Empresas petroleras planean avanzar con diversos proyectos, tanto para realizar exploración sísmica como también perforaciones exploratorias. Sus solicitudes corresponden a 24 bloques, 15 de la cuenca argentina norte, 4 de la cuenca austral y 4 de la cuenca Malvinas oeste. Esto implica un total de 135.000 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe. Esto incluye a los 3 bloques petroleros, CAN 100, 108 y 114, donde la empresa de capitales noruegos planea perforar el año que viene en sociedad con la empresa Shell e YPF y que abarcan 24.500 kilómetros cuadrados, similar a la superficie de la provincia de Tucumán. Estos bloques se solapan con zonas de altísima importancia para la biodiversidad como el frente de Talud. Es el sitio de alimentación predilecto de especies como el pingüino de Magallanes o mamíferos como la ballena franca austral y el corredor biológico más importante de la República Argentina y del mar argentino. Las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del Ministerio de Ambiente, sin embargo, no contemplan cuál sería el impacto si todos los bloques están en operación en simultáneo o si se realiza sísmica en paralelo en todos ellos. Sin embargo, esta es una posibilidad real que no ha sido considerada y por tanto no se han evaluado el gran impacto que esto tendría en mamíferos, poblaciones de peces y los ecosistemas marinos en general. Tampoco contemplan especies relevantes de nuestro mar que transitan la zona y no fueron incluidas en sus estudios, como los elefantes marinos. Por último, proponen como única medida de mitigación algo que es imposible de realizar. Para evitar el impacto de la sísmica en animales marinos, la mitigación sería una persona observadora de a bordo que esté observando el mar y si detecta algún animal, frenaría la operación. Esto es ridículo.
considerando que la mayoría de los animales marinos son buceadores, es decir, que no se ven a simple vista, y que el alcance de la sísmica es de un radio aproximado de 300.000 kilómetros cuadrados. Es decir, imposible de mitigar realmente. Todas estas razones no pueden permitir que estos proyectos avancen en el mar argentino. Los argumentos sobran y cada vez son más claras y más evidentes. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sus siglas IPCC, determinó que no se puede abrir nuevas fronteras de explotación petrolera en ninguna parte del mundo si queremos cumplir con los objetivos climáticos de limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados. La verdad que el artículo no requiere de ninguna explicación extra, ¿cierto? Lo que acabo de leer es bien claro y es conciso, es bastante explícito y es preocupante porque esto viene a darnos un panorama de cómo estamos con respecto a la actividad pesquera, ¿no? Estamos en problemas, ya de por sí la pesca viene en desmedro por mal manejos, como ya lo he comentado en videos anteriores, por el descontrol que hay con los permisos de pesca, la sobreexplotación pesquera, y también no podemos escapar al cambio ambiental, ¿sí? Porque negar eso es un absurdo, ¿no? Lo podemos llevar al terreno de lo empírico y de la experiencia, y nosotros que navegamos hace más de 20 años hemos visto el efecto de cómo ha cambiado el clima en estos últimos años. Antes no era normal, por ejemplo, que haya temporadas de mucho viento en el verano, en lo que es la pesca propiamente dicha. Ya hace muchos años que estamos viendo grandes tormentas en verano, tormentas muy fuertes donde hemos tenido que ir a fondear o a capear, porque estamos hablando de vientos de más de 25 o 30 nudos, que en embarcaciones menores y pequeñas representa un gran riesgo, ¿no? Estos cambios climáticos lo podemos palpar, lo podemos ver, no podemos ser necios y negar todo, ¿no? Porque uno puede entender de que sí, estamos en un cambio, hay todos estudios de otras visiones y otras ópticas que pueden justificar el cambio climático, pero la realidad es que hay contaminación, la realidad es que hay grandes niveles de emisión de gases. Eso no se puede negar porque podemos ver que todo tiene que ver con todo, que hay una sobreproducción de plástico y eso no hay un plan de manejo de la basura, un plan de manejo de basura serio en todo el mundo. Hay muy pocos países que realmente reciclan el plástico. Y lo llevo al terreno de lo que es la contaminación propiamente dicha, porque en el mar también no hay política seria con respecto al manejo de la basura. Todavía en pleno siglo XXI hay barcos que contaminan el medio ambiente, que achican la sentina, que arrojan el gasoil que ya está viejo, que no sirve, que debería estar en lo que se llama tanque de lodo, y achican el tanque de lodo en el mar. Achican el mar de lodo en el mar, donde es cómplice el capitán, donde es cómplice también el jefe de máquina. Nadie quiere decir eso, pero en realidad ellos lo hacen y ellos básicamente incumplen su ética profesional, pero atrás de ese incumplimiento a su ética profesional hay una exigencia de la misma empresa que no quiere gastar plata en que ese petróleo que está en el tanque de crudo, no petróleo, sino ese combustible, ese diésel que está afectado, que está emulsionado quizás o viejo, como dice la reglamentación, la ordenanza de prefectura, lo tengan que vaciar en el puerto, porque ese desecho se tiene que eliminar en el puerto. En el puerto tiene que venir un camión y absorberlo y llevárselo. Después, será tratado como tiene que ser tratado ese desecho. Pero a lo que quiero ir, que no hay un buen manejo con respecto a eso. Y si no hay un buen manejo con respecto a estas cosas que parecen casos aislados, pero no, son casos que se dan en muchas embarcaciones pesqueras, porque pocos son las empresas serias que realmente cuidan el recurso. He tenido la posibilidad histórica de salir en barcos que cuidan el recurso, por ejemplo, y lo tengo que decir porque nobleza obliga, barcos que son
de la empresa de Balastro, por ejemplo. Alberto Balastro tiene buques insignes que realmente cuidan el recurso. Hay políticas serias con respecto al medio ambiente. Martín Retrivi, que es un jovencito, está estudiando para ser ingeniero en petróleo, y él conoce la biodiversidad y es una persona bastante responsable para ser joven. Realmente está comprometido con el medio ambiente y bueno, realmente admiro que siendo joven y que va a ser el futuro líder de esa empresa, ya lo es, ¿no? Va a seguir con ese lineamiento, ¿no? De tener una responsabilidad consolidada en el manejo de la basura y con el recurso y con entender qué es la biodiversidad y tener un compromiso con la especie objetiva que ellos pescan, que es el langostino. Porque no podemos querer que el langostino se mantenga siempre igual y no haya ningún riesgo si por otro lado estamos contaminando y achicando la sentina y achicando el tanque de lodo. Por más que lo hagamos alejado de la zona de pesca, igual repercute, igual afecta a la fauna marina. Entonces, llevando esto que acabo de leer, esto que es una realidad, esto que va a pasar dentro de muy poquito, porque ya se está dando y se está desarrollando la primera etapa, que es la etapa de la prospección, pero falta poco para que comience la segunda etapa, la etapa de la explotación y la perforación, donde está el mal de todos los males. Ahí comenzaría todo. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad que nos va a avasallar, porque como dije en el comienzo de la editorial del video, es un silencio ensordecedor. Un silencio ensordecedor por aquellos que deberían publicar o viralizar lo que va a pasar. Están callados y ese silencio ensordece porque es como dice el dicho, el que calla otorga. Cuando no se habla de nada, no se dice nada, es porque algo hay detrás. Y acá hay varios agentes implicados. Un Estado que no quiere decir qué impacto negativo va a tener, que ya a las pruebas nos remitimos, que en otros países tuvo un impacto negativo en términos económicos, en términos sociales, y ni hablar en términos ambientales. Nuestro país no está en condiciones económicas de tener otro problema más, porque tenemos problemas de toda índole. Tenemos problemas de inflación de casi un 15% mensual, un endeudamiento por casi 80.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, deuda con Repsol por haber estatizado mal, una mala gestión del ex ministro de Economía, que ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde tenemos que pagar nosotros, no YPF, sino nosotros, el pueblo, el Estado argentino, tiene que pagar casi 16.000 millones de dólares. Y así como eso, un montón de cosas más, los SWAN, el swap, con China. Tenemos deuda con los chinos, tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos inflación, tenemos que tratar de construir reservas y eso implica poder exportar más, pero si esto tiene una resonancia negativa, un impacto negativo en la industria pesquera, sin lugar a dudas va a afectar directamente a la producción y a la exportación, ¿no? Vamos a tener problemas directos con la exportación. Y si queremos que entre moneda dura, queremos que mejorar las reservas, eso no se va a poder dar, por lo menos con la pesca. Y no es solo la pesca lo que está en peligro, porque como bien lo dice el artículo, también afecta a otras empresas de servicio como el turismo, por ejemplo. Argentina tiene muchas provincias que están vinculadas, muchas ciudades que están vinculadas directamente con el turismo, que tienen que ver con el litoral marítimo. Es el caso puntual de Mar del Plata, como lo dice el artículo, que vienen 8 millones de turistas, la mitad en las vacaciones de verano y el resto se dan todo el año. También pasa lo mismo con Puerto Madryn. Yo como navego, a veces he tenido que estar en hoteles en septiembre, en agosto-septiembre, y está lleno de turistas que vienen de Francia, de España, de varios países del mundo, y vienen a ver las ballenas, el avistamiento de ballenas. Y hay mucha actividad hotelera. Es más, cuando nosotros los tripulantes de la pesca queremos a veces conseguir un hotel, no conseguimos en Puerto Madryn porque está todo ocupado. Significa que hay mucha actividad turística. Es lo que uno puede apreciar visiblemente.
no hice un reglamento de cuánto es lo que se factura, pero es muy fácil. Se puede saber todo eso. Pero está todo ocupado. Uno pasa por restaurantes y están llenos de turistas. Hay mucha actividad turística en la ciudad de Puerto Madryn. Por el avistamiento de ballenas. Hay gente que va a las pingüineras. O sea, todo tiene que ver con el turismo y poder contemplar la belleza que nos regaló la naturaleza, que son tener un mar tan rico y tener ballenas, tener pingüinos. Una naturaleza que sin lugar a dudas es bella y tenemos que ser buenos mayordomos y cuidarla. Pero si permitimos que estas offshore, que ya tuvieron malos resultados, ¿sí? Malos resultados en términos económicos, en términos sociales, en países como Brasil, como México, como California, por ejemplo, Estados Unidos, y acá también, en Argentina, en el año 1999, y también en el sur argentino, en el año 1991, donde murieron 17.000 pingüinos. Entonces no son casos aislados, no son cosas que pasan de manera aleatoria, no, es el gran riesgo que hay un gran riesgo intrínseco que nadie quiere decir, y por eso digo el silencio ensordecedor, porque ningún sindicato que representa los intereses de los operarios que tienen actividad pesquera dicen nada. Y acá digo CIMAPE, acá digo SOMU, acá digo el gremio de los capitanes de pesca, el gremio de los maquinistas. No dicen absolutamente nada, todos callados. Eso por un lado, eso del sector sindical, y también los políticos de turno que tampoco dicen nada. Ni los de derecha ni los de izquierda, ni los radicales ni los peronistas, ni los del PRO ni los libertarios. Nadie quiere hablar sobre esta problemática, pero estamos hablando de algo que va a tener un impacto gravísimo si llegara a pasar algo. Ya supongamos que no pase nada, que no haya ningún derrame de petróleo. Ya el mero hecho de comenzar la actividad sísmica va a tener un efecto negativo en la fauna marina y consecuentemente en la pesca. El que lo quiera negar es un iluso, porque ya pasó cuando hubo exploración sísmica también en Malvinas, cómo afectó a la pesca de la merluza negra. Y si llegara a haber alguna emisión de gas, también efectos negativos en el medio ambiente. Entonces esto es como una frutillita del postre, básicamente. Esto es la crónica de la muerte anunciada. Es la crónica de la muerte anunciada. Porque si ya sabemos lo que pasó acá en Argentina, año 1991, acá en Argentina, en Buenos Aires, año 1999, en México, en California, en Brasil, ¿vamos a esperar que también nos pase a nosotros? En un país donde no tenemos infraestructura económica para poder apalear a las empresas pesqueras y subsidiarlas, porque es inminente que puede pasar algo y hay que subsidiar a esa actividad pesquera. Estamos hablando de más de 340 barcos que pescan en todo el litoral marítimo. Esto multiplíquelo por todas las tripulaciones propiamente dichas, todas las personas que están involucradas en alta mar, todas las personas que están involucradas por la actividad secundaria, que trabajan en tierra, las plantas, la logística, los que proveen de combustible, alimentos, bueno, toda esa logística, todas esas empresas de aprovisionamiento, todas esas actividades secundarias que tienen que ver con la pesca propiamente dicha se van a ver afectadas. Y también la industria de servicios como es el turismo. Pero, ¿quién va a subsidiar eso? Si estamos en default, no hay plata, y eso le vamos a sumar esta frutillita del postre. No estamos para perder, no tenemos posibilidades de perder, tenemos que ganar. Por eso hay que tomar buenas medidas, hay que tomar medidas sensatas. A mi entender, permitir que vengan plataformas offshore no es una decisión sensata, es una decisión muy egoísta que solo beneficia a un sector minúsculo de la economía, Tiene más perjuicios que beneficios, e incluso perjuicios que no solamente afectan al habitante de la República Argentina presente, sino al habitante de la República Argentina futura, y también a los habitantes del mundo, porque el océano no solamente es nuestro, es de todos, es un recurso natural que tenemos que cuidar.
No podemos permitirnos afectar el cambio climático de manera deliberada. No podemos permitirnos destruir el ecosistema de esta manera. No es nuestro. Somos mayordomos, tenemos que cuidarlo. Pero tomar este tipo de decisiones es totalmente egoísta. Como dije antes, solamente beneficia a un sector minúsculo de la economía. Y todo el otro 90% se va a ver afectado. El mundo se va a ver afectado. Porque también de Argentina salen alimentos para el resto del mundo. Argentina lo que pesca el 80% lo exporta. Somos un país agroexportador que producimos alimentos para 400 millones de personas. Acá somos 46 millones, bueno, producimos alimentos para 400 millones de personas. Y podríamos producir para más personas todavía, tenemos más capacidad. Pero bueno, este es mi humilde mensaje. Ojalá que este mensaje pueda llegar a todos los habitantes de la República Argentina y por qué no del mundo. Por eso les ruego encarecidamente a que le den me gusta, que puedan compartir este video, que se pueda viralizar. Suscríbanse al canal, que a ustedes no les perjudica en absoluto y a mí me beneficia muchísimo, porque de esta manera más personas van a poder ver mi contenido. Suscríbanse, denle me gusta, compartan el video. No les puedo dar nada económico, simplemente un abrazo y decirles de corazón que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.